Gracias, Señor, te damos por permitirnos una vez más reunirnos en este tu día, Señor. Realmente es alegría para nuestros corazones, para nuestras almas poder estar de nuevo aquí. Gracias te damos, bendito Dios, porque es tu gracia, Señor, es tu misericordia sobre nosotros. Señor, estamos aquí delante de ti, humillando nuestras vidas, reconociendo nuestra carencia, Señor. Reconociendo que solamente somos polvo, que solamente somos criaturas, Señor, caídas, y que por gracia, Dios, Señor, estamos aquí. Por tu gracia estamos reunidos, por tu gracia estamos aquí en este lugar, Señor. Tú nos has sostenido, Señor, tu misericordia nos ha sostenido. Bendito Dios, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por este día, te agradecemos por todas tus misericordias, por todas tus bondades. Gracias, bendito Dios de los cielos, porque tú eres bueno, Señor, eres tardo para la ira y grande en misericordia, Dios. Rogamos tu bendición en esta mañana, rogamos tu gracia en este día, Dios, en abundancia en nuestras vidas, transformando nuestras vidas, transformando nuestros corazones, renovando nuestro entendimiento, Señor, cambiando nuestra manera de pensar, Dios. Ayúdanos para que, Señor, sea tu sabiduría gobernando nuestras mentes y corazones. Que sea tu sabiduría, Señor, en nosotros, no solamente información, no solamente conocimiento, sino que realmente tu palabra se haga viva en nosotros, en nuestras vidas. Bendice, Dios, tu pueblo, santifícalo. Bendice, Dios, tu iglesia, llénala de ti, Señor, llena tu iglesia, Señor, de tu Espíritu Santo. Trae vida, trae avivamiento, trae despertar, Señor. Que este no sea un tiempo solamente un tiempo de como una costumbre, como simplemente un tiempo que nosotros repitamos cada domingo y que sea algo monótono, Señor, sino que realmente disfrutemos, vivamos, Señor, en tu palabra, vivamos tu evangelio, Señor, que sea vivo en nosotros, Señor. Que la palabra tuya sea vida, Dios, en cada uno. Rogamos por aquellos que no pueden venir, rogamos, bendito Dios, por el hermano William, rogamos por Marcela, por su hijo, Señor, por Alejandro, Dios, que sea tu gracia, Dios, obrando, salud en ellos, Señor. Y en cada uno, Dios, de los que, Señor, quizás la salud les esté afectando. Y rogamos por aquellos, bendito Dios, que no han nacido de nuevo, para que tú les concedas esta gracia, Señor, la vida eterna, Padre. Concédeles arrepentimiento, Señor, y salvación. Bendice esta tu iglesia, bendice este tu pueblo, Padre. Señor, te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Buenas noches a los que acaban de llegar y a los que llegaron mientras yo estaba orando también. Por favor, tratemos de llegar temprano. Recuerden que tienen que estar aquí faltando un cuarto, faltando 10 a más tardar, ¿cierto, hermano? Así es. Bueno, vamos a repasar rápidamente este panorama. A ver, ya de memoria, sin mirar sus notas, por favor, no abran sus cuadernos. Hermano Ever, que no abra su cuaderno, por favor, ciérrelo. Eso, muy bien. Hermano Juan Mauricio. Entonces, ¿qué es lo primero? Principios. La primera etapa. Segunda etapa, patriarcas. Tercera etapa, Éxodo. Hermano Alberto ya los aprende de memoria. Cuarta, asentamiento. Muy bien, y Josué repite. ¿Es Josué o quién es? Ah, no, es Mariana. Quinta, jueces. Y sexta,
Reino Unido, ¿cierto? Si no hubiese división de los reinos, entonces hablaríamos de la época de los reyes, ¿cierto? Esta época comienza en la época de los reyes. Sin embargo, esta época, pues hay que distinguirla porque se divide en dos, esta época de los reyes, y es la época del reino cuando está unido, es decir, cuando Israel es una sola nación, pero luego vamos a mirar que se divide en dos naciones, ¿cierto? Entonces hablamos del Reino Unido y el reino dividido. ¿Listos? La idea es que se lo tengan en mente, siempre lo tengan en mente. Dentro de 8 días hago una evaluación, no me interesa. Pero sí, la idea es que le pueda preguntar a cualquiera y lo pueda decir. Son 6 hasta el momento: Principios, Patriarcas, Éxodo, Asentamiento, Jueces y Reino Unido. ¿Listos? Voy a borrar para que entonces dejemos en la parte de arriba solamente la sexta etapa o la sexta época. La época del pueblo de Israel, donde el reino estaba unido. ¿Dónde comienza el Reino Unido? ¿Dónde comenzamos a hablar del Reino Unido? ¿En qué libro de la Biblia? En primer libro de Samuel. Allí comienza. Este libro es un libro, podría llamarse que el libro de Samuel es un libro de transición. Un libro de transición. ¿Qué significa un libro de transición o qué significa eso? Transición significa que en este libro encontramos la transición de la época de los jueces a la época de los reyes, ¿cierto? Pasamos del último juez. ¿Quién es el último juez? Samuel. A el primer rey. ¿Cuál es el primer rey? Saúl. ¿Listo? Pasamos del último juez al primer rey. ¿Correcto? Importante que entendamos aquí que de estas primeras 6 etapas que estamos hablando, podríamos decir que es el resumen de 8, casi 9 libros. Hasta el reino, hasta donde hemos visto, hasta la época de los jueces y comenzando el Reino Unido. Quisiera que antes de continuar con el tema del Reino Unido, leyéramos Hechos capítulo 7. Para que ustedes sepan cómo un cristiano debe saber la Biblia. Hechos capítulo 7, por favor, léalo conmigo. Resulta que Esteban estaba arrestado. Esteban era un cristiano de los griegos. ¿Qué significa de los griegos? Recuerde que en la época de la iglesia habían judíos que eran judíos ortodoxos de nacionalidad judía. Pero habían otra clase de judíos que eran los judíos griegos. ¿Y por qué se les llamaba judíos griegos? Porque ellos eran judíos, tenían algún familiar judío, ¿cierto? O papá o mamá, pero que tenían un familiar de origen griego o de esa corriente, y además habían sido influenciados por el helenismo. Santiago Mora puede decir qué es el helenismo, ¿cierto, Santi? ¿Qué es el helenismo? Felipe. Sí, Alejandro Magno, muy bien.
Muy bien. Alejandro Magno llegó toda la cultura griega a las demás naciones. Eso se le conoce como el helenismo. Le dije a Santiago, a Felipe, porque ellos están en los jóvenes y los jóvenes ya hemos visto qué es el helenismo, ¿cierto? Ya todos lo deben tener claro. Lo hemos visto 2 veces. Entonces el helenismo es ese movimiento, ¿cierto? Griego, ¿cierto? Donde Alejandro Magno lo que hizo fue llevar esa corriente, esa cultura griega y la filosofía griega. Entonces resulta que habían judíos que habían sido seducidos por el helenismo. Claro, ellos se dejaron seducir por esa sabiduría, la filosofía, todo eso les llamó la atención. Entonces fueron abandonando como que en cierta manera sus tradiciones judías porque fueron captados por ese helenismo. Bueno, Esteban era un griego, se le consideraba un griego. Eso lo vemos en el capítulo 6, donde dice que las viudas de los griegos eran desatendidas y escogieron hombres, y precisamente los nombres que dicen allí, casi todos son griegos. Esteban, además ese nombre es de origen griego. Esteban, Felipe, todos estos son griegos. Entonces escogieron diáconos griegos para atender las mesas, ¿cierto? Y listo, eso es el contexto. Entonces Esteban es capturado y Esteban entonces le pregunta al sumo sacerdote, dice en el versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le preguntó a Esteban. Y perdóneme que voy a leer pues porque es importante que usted mire cómo qué tanta luz debe tener un cristiano a la luz de la palabra, qué tanto debe saber de la Biblia. Versículo 2, y él dijo, Esteban es el que está hablando, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de Dios, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya,
Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que haya delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habíais sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué hizo Esteban? Él hizo un panorama bíblico. Esto debería saber todo cristiano. Esto lo dice un joven a todas estas jóvenes. Ustedes deberían hablar de esta manera como habla Esteban. ¿Dónde estaba la palabra de Dios en Esteban? En su mente y en su corazón. ¿Sí ven ese panorama bíblico? Y él dice datos que muy seguramente yo les preguntaría quizás a algunos de ustedes si no saben. Él menciona, por ejemplo, que cuántas personas estaban con Jacob cuando entraron a Egipto. Él dice 75 personas. ¿Sabía ese dato? ¿Lo recordaba? No, 75. Mire que
son detalles, inclusive las palabras que Dios dijo. Y miren que de una otra manera Él está inclusive conectando con lo que los profetas dicen. Sabe textos bíblicos de los profetas, de memoria. No solamente se sabe el panorama, sino también se sabe las palabras dichas por Dios y las palabras dichas por los profetas. Nosotros, todos nosotros deberíamos, si nos preguntaran, hagan un favor, denme un panorama de la Biblia, nosotros deberíamos ser capaces de dar ese panorama. ¿Cuántos libros abarcó Esteban en su defensa, en su exposición? Hasta David. Llegó él hasta David, y eso, vuelvo y digo, que mencionó a algunos profetas. Él tiene todo esto que veíamos al principio, esos seis, ese panorama, esas 6 primeras etapas de Israel, se lo sabía de memoria. Ahora, ¿cómo logramos nosotros esto? Sencillo, leyendo la Biblia. Leyéndola, estudiándola también. Estudiándola, relacionando. Mire que la Biblia, y una de los errores graves del cristianismo moderno, uno de los errores más graves del cristianismo moderno es que leen los pasajes como historias desconectadas, como si cada cosa fuera algo distinto. Si ustedes se dan cuenta, Esteban, él entendía que la Biblia es una sola historia. Y además la aplica, ¿no? Ustedes duros de corazón como vuestros padres, les está diciendo. Él de una vez la está aplicando, o sea, él entiende que eso que sucedió en el pasado sigue sucediendo. Nosotros debemos entender, y eso también es un engaño de la iglesia moderna, es que nosotros pensamos que es que el pueblo de Israel de aquella época, que eran duros de corazón, no, eso eran ellos. Nosotros los cristianos modernos, todos somos santitos y bonitos. No. La Biblia dice en Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres, y Esteban lo dice. O sea, eso se aplica hoy. La Biblia es viva, es siempre eficaz, siempre es pertinente, siempre está latente, siempre está para hoy, siempre. Es actual, no es una historia, Y mire que Esteban pudiera no decir, Esteban no ve el Génesis, no ve los patriarcas ni Moisés como las historias que de pronto los niños les contamos. Es que Abraham, y entonces Abraham esto, entonces los niños tratan de imaginarse como si fueran dibujos animados. No, él no ve historietas, él ve la historia del pueblo de Dios, él ve la historia real y la cuenta como convencido de que así es, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver la escritura de esa manera. Lo que el Señor dice en Génesis para nosotros debe ser serio, debe ser contundente. Es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Lo que sucede en el Éxodo no son historias y, sí, es que Faraón, y no, eso es real, eso es para nosotros. Eso sucedió realmente, y eso muestra realmente la condición del hombre, y nos muestra hoy nuestra condición, ¿sí? Esto es importante, hermanos. Entonces, este panorama precisamente, quise, y lamentablemente borré los 6 puntos, pero usted los tiene en mente: principios, patriarcas, Éxodo, asentamiento, jueces y Reino Unido. Eso deberíamos tenerlo ahí siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Quién va a preguntar? Pregunta. Quítate para escucharte. Quítate el tapabocas para escucharte. Así es. Lamentablemente no es solamente el pueblo de Israel. Nosotros
Nosotros estamos en un peregrinaje como Israel. Y eso es lo que el autor de Hebreos dice. El autor de Hebreos constantemente dice, miren a Israel. Miren que ellos fueron bautizados en el paso del desierto, en el paso por el mar. Ellos fueron bautizados como ustedes. Miren a Israel. Ellos comieron del maná, de ese pan que descendió del cielo, como ustedes. Miren a Israel. Dios les habló y tentaron a Dios. O sea, él constantemente está diciendo, miren a Israel, para decir, no sea que ustedes también estén en la misma condición. El autor de Hebreos es muy bueno en esto. Aplica toda la historia, la aplica a sus oyentes, no la aplica a nosotros, para exhortarnos, para decir, tengan cuidado. Tengan cuidado. Mire, ellos gustaron del don celestial, ellos gustaron del Espíritu Santo. Ellos gustaron, comieron maná, lo mismo que ustedes, les dice a quienes les escribió, y lógicamente para nosotros, lo mismo que ustedes. Entonces eso lo hace uno, o sea, eso tiene que ver conmigo. La palabra de Dios tiene que ver conmigo. No es solamente conocimiento, no es solamente la historia, saber no la de memoria, claro, usted se la puede saber de memoria, pero no es solamente saberla de memoria, es también como Esteban y como el autor de Hebreos, aplicarla, entender que tiene que ver con nosotros. Ahora, todo comienza por saberla. Todo cristiano, yo vuelvo y digo, todo cristiano debería ser como Esteban. Debería poder dar todo un panorama bíblico, contar lo que el Señor hizo, cómo llamó a Abraham y cómo le prometió. Lo que hace Pablo. Pablo en la carta a los Romanos, por ejemplo, aplica todo lo que el Señor, las palabras que el Señor le hizo a Abraham, y lo aplica para el ahora. Para el miren a Abraham por la fe, como nosotros. Amén. Ok, entonces vamos a continuar. Hemos pasado, y esto es importante, hemos pasado de una historia de la creación, ¿cierto? La caída. En medio de esta caída, la promesa. De la promesa vamos a ver las naciones, cómo se multiplicaron las naciones, todo lo que vimos, ¿cierto? Esto es esa multiplicación. Un ejemplo de juicio con el diluvio, ¿no? El diluvio es un ejemplo de juicio, es como para mostrarnos hoy a nosotros cómo ha de ser el fin del mundo. Por eso, como dice el Señor Jesucristo, la venida del hombre será como en la época de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, los hombres, o sea, sí, el Señor lo está diciendo, o sea, ese es como un anticipo al juicio final. Así como sucedió en el diluvio, así sucederá, dice el Señor. Entonces las naciones, juicio, ¿cierto? Un volver a comenzar. Un volver a comenzar. Ya entendemos allá lo que dice después Génesis 9, todo el pacto universal. Pero vuelve el hombre y otra vez cae, ¿cierto? El hombre otra vez cae. Vemos otra vez cómo se multiplica la maldad. ¿Qué hace Dios? Entonces Dios escoge a un hombre. Escoge a un hombre llamado Abraham, ¿cierto? Lo llama, hace pacto con él. Le hace promesas. ¿Cierto? Continúa esto con sus hijos, Isaac, Jacob, y luego entonces vienen los patriarcas. Luego de los patriarcas entonces viene la grandiosa historia de José. Luego entonces el pueblo se multiplica, ya entonces de ser uno pasan a ser una nación dentro de las naciones, pero una nación distinta, el Señor se los dice. El Señor los multiplica, ellos se vuelven esclavos, el Señor permite que se vuelvan esclavos. Estando en esa condición viene la libertad. ¿Tuvieron que tomar armas para ser libres? No, no tuvieron que tomar armas, el Señor los liberta, ¿cierto? Envía a Moisés y les trae libertad. Luego en el desierto les da su ley, hace pacto con ellos.
les da su ley y hace pacto con ellos, establece ese pacto. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Cierto? Mientras ustedes anden en esto. Luego entonces de esto los lleva por el desierto. Esto por causa de su propio pecado. Luego los entra en la tierra prometida. Luego de la tierra prometida, entonces ya viene el asentamiento que decíamos, pero ellos comienzan a desviarse y el Señor entonces levanta jueces, ¿cierto? Levanta jueces y luego de toda la época de los jueces, el pueblo hace algo y aquí es donde estamos nosotros. El pueblo pide un rey. El pueblo pide un rey. El problema de la petición de los israelitas, porque uno dice, bueno, pero si Dios levanta a David como rey, uno como que dice, pero ¿cómo así? ¿Es malo o es bueno que hayan pedido rey? ¿Cierto? Esa es la inquietud. Pero si en la época de David fue muy buena. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Por qué estaba mal pedir un rey? Porque en todo esto, por eso quise hacer esto, porque en todo esto, ¿quién es el rey? ¿Sí ven la mano de Dios en todo esto? ¿Quién los estaba gobernando? Allí lo que había en Israel era un ateo, gracia, usando términos griegos. Teo es Dios, kratos, poder. ¿Quién tenía el poder absoluto sobre Israel? ¿Cómo Dios gobernaba? Pregunto. ¿Cómo Dios gobernaba? De lo que está escrito aquí, ¿cómo Dios gobernaba a Israel? Manito Oscar, ¿cómo Dios gobernaba a Israel? Con todo lo que está escrito aquí, ¿qué podía decir? A través de los jueces, sí. ¿Cómo Dios gobernaba, hermano Alberto? A través de su ley. ¿Cómo más Dios gobernaba? Señora. Antes de la ley, ¿cómo los gobernaba? Con su palabra, pero en lo que está escrito. Señora. No, lo que está escrito. No digan palabras distintas a las que están acá. Con el pacto, antes del pacto, antes de la... Señora. Con la promesa, ¿dónde está la palabra promesa? Aquí, promesas, promesa. O sea, Dios en todo esto estaba gobernando. ¿Por qué ellos tienen una tierra? ¿Se acuerdan que preguntamos, ¿y por qué Israel entró y mató a toda esa gente? ¿Con qué? ¿Por qué? Porque Dios había dicho, porque Dios los mandó como instrumento de justicia para castigar a esas naciones. O sea, aquí en todo esto usted ve que Dios es el rey, que existía una teocracia. Entonces la pregunta es, ¿cómo piden rey? ¿Acaso en todo esto Dios no es el rey? Pero la petición de ellos, y por favor mire el primer libro de Samuel 8:5. El problema de la petición de ellos es leamos primero el versículo 5. Ellos le hablan a Samuel, le dijeron, he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en todos tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Acuérdame por favor, faltando 10, hermano director de culto, faltando 10 me avisa, para ir terminando, que sí quiero decir una cosa al final. ¿Cuál es el problema de ellos? El problema de ellos entendieron que no entendieron que quien los gobernaba a ellos era Dios.
que el problema no era el sistema, y esto es importante. Ellos dijeron, mira Samuel, tú nos caes bien, tú has sido muy buen juez, todo chévere contigo, pero tus hijos se dejan sobornar, tus hijos. Entonces, la solución para todo este problema, pónganos un rey, como las demás naciones. El problema allí, en este versículo 5 es tan clave, porque el problema allí es que ellos primero no entienden que el rey es Dios. Ellos no entienden que quienes ha levantado estos jueces es Dios. El problema no eran los hijos, es verdad, claro, los hijos de Samuel, pues uno dice, como que qué esperanza. Pero ese no era realmente el problema. Dios en su misericordia le levantaba, de vez en cuando les levantaba buenos jueces, buenos gobernantes, pero también de vez en cuando se levantaban gobernantes corruptos. El problema es que ellos pensaban que el problema era el sistema. El problema es que ellos estaban primero poniendo los ojos en el sistema y ellos no ponían los ojos en el Señor, y además de eso no se daban cuenta que el problema no era el sistema, el problema era ellos. Que los reyes, como después van a tener, o los jueces que tenían corruptos, eran simplemente representantes de lo que ellos eran. Entonces Dios les dice, ok, les voy a dar un rey, más adelante, les voy a dar un rey, pero conforme al corazón de ustedes. Y levanta a Saúl. Pero luego Dios dice, voy a levantar un rey conforme a mi corazón. Otra vez, la misericordia de Dios. Dios hubiera podido dejar que no les voy a dar reyes, o sí les voy a dar reyes conforme a su corazón, y de ahí para allá levantar reyes solo conforme al corazón del pueblo. Pero Dios, en su misericordia, en medio de eso les dice, les voy a demostrar que yo voy a levantar un rey conforme a mi corazón. ¿Apuntando a quién? Al Señor Jesucristo, mostrando su misericordia. Yo estoy preparando la exposición del primer libro de Samuel. Tengo con unos pastores una reunión y voy a exponerles ese primer libro de Samuel. Y resulta que estos dos libros, el libro de Samuel, realmente los dos son un solo libro. Lo que pasa es que, como es tan largo, entonces los rabinos lo partieron en dos. Pero realmente es un solo libro. Como es tan largo, lo repartieron en dos rollos, porque acuérdense que en esa época era en los papiros, ¿sí? Entonces lo partieron en dos. Pero realmente este libro de Samuel, que es uno solo, muestra esto constantemente. ¿Qué es esto, pastor? Montañas. No, eso no son montañas. Se levanta Samuel, pero Samuel envejece y sus hijos se corrompen. El Señor levanta a Saúl comienza bien, pues más o menos, pero más tiene algunas victorias, ¿no? Sí tiene algunas victorias, pero luego comienza su caída. El Señor levanta a David, claro, mucho mejor que Saúl, pero finalmente aún es un hombre. Finalmente el Señor levanta a Cristo. Y Él sí no tiene caída. Él sí es el rey perfecto. Pero realmente cuando el Señor dice, voy a levantar un rey conforme a mi corazón, tenía algunas cositas, pero finalmente era un hombre. ¿Cristo acaso no era hombre? Sí, pero por eso su nacimiento especial. Además es Dios hecho carne. O sea, es hombre y es Dios, único. David no era Dios, era un hombre. Claro, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que... Pero realmente David tiene también su declive. Tenían eso, su auge, y así era el pueblo de Israel. Épocas buenas, donde estaban bien, donde estaban consagrados, y épocas donde al suelo.
en sus peores momentos, como lo vimos en el libro de Jueces. Entonces, esto es lo que sucede realmente. Y entonces el pueblo de Israel, el problema es que piensa que el problema es el sistema. No, el sistema de jueces, Señor, no nos sirve. Levántanos un rey como las demás naciones. Ahora, eso es otra cosa. Esa frase es desastrosa. ¿Como las demás naciones? Jóvenes, escuchen muy bien a esto. Ustedes no pueden decir, es que, pero es que el hijo de fulano de tal, o mire los papás de, no, es que usted no es como los fulanos de esos. Su familia no es como las otras familias. Su casa no es como las otras casas. El Señor les dice, ustedes son mi pueblo, ustedes no entienden que yo soy el que los gobierno. ¿Cómo me dicen que como las demás naciones, después de todo esto me van a decir que como las demás naciones? Después de que yo fui el que los llamé, yo fui el que hice un pacto con sus padres y lo multipliqué y luego permití que fueran esclavos y los liberté, les di la ley, hice pacto con ustedes, los sostuve en el desierto, les di la tierra prometida, les levanté. ¿Cómo me van a decir que como las demás naciones? Terrible, ¿cierto? Ustedes no son como las demás naciones. ¿Y qué? Ahora, ¿cuál es? Piensen por un momento. Aquí, mire aquí, no se me distraiga, por favor. Naciones, ¿cierto? El hombre cae, Dios da la promesa, se multiplican las naciones, pero otra vez volvemos a comenzar, porque las naciones otra vez se corrompen. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre las naciones en esto que vemos aquí? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre las demás naciones y el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hace la diferencia? El Señor escoge un hombre. El Señor hace promesas, da su pacto y sus promesas. La diferencia es el Señor. Si su hijo le dice, ay papá, pero es que mire los vecinos, esos son los vecinos. Pero es que mis tíos, esos son sus tíos que no conocen a Dios. Pero nosotros no somos como las demás. Ahora, no porque seamos mejores, ¿no? Somos iguales porque somos pecadores. Pero la diferencia, Dios ha hecho la diferencia. Él es el rey entre nosotros. Él es el que nos gobierna. Entonces, no, papá, ¿por qué nosotros no celebramos el Halloween? A todas estas que se está acercando. Porque nosotros no somos como los demás. Porque a que nosotros, ¿quién nos gobierna? A nosotros nos gobierna Dios. Y como Dios nos gobierna, entonces pues nosotros no hacemos lo que todo el mundo hace. Porque Dios no nos lo permite, porque Dios es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo. Entonces, sí, exacto. Eso también es bueno, gracias Ruth. Mi hijo, perdón, Rita, yo siempre las confundo. Comienzan ambas con R y me confundo, y son muy parecidas. Perdóname, perdóname. Ese ejemplo es muy bonito. Mi hijo, pero usted vaya, tenga novia, eso, mi hijo, aproveche. ¿Y usted por qué no sale a rumbear, mi hijo? Papá, porque yo no soy como los demás jóvenes. ¿Sí ve? Ahí, ¿quién hace la diferencia? El Señor. Entonces ellos fallan en eso, en entender que ellos no son como las demás naciones, que ellos tienen algo especial, que Dios es su rey. Entonces, ¿sí ven? El problema no era pedir rey. El problema era que ellos no entendían que Dios era su rey, no entendían que el problema no era Dios, no era el sistema, o sea, el problema no es... Mire, ellos pasaron por diferentes sistemas de gobierno. Ellos pasaron por un gobierno donde gobernaban los patriarcas. Pasaron por un sistema de gobierno donde gobernaban los jefes de familias, donde luego se organizaron por tribus, donde luego entonces tuvieron sus jueces, tenían sus sacerdotes, tenían sus profetas. El Señor le levanta reyes y funcionaron como nación. El problema no es el sistema. El problema es mucho más profundo que eso.
Y eso nos tiene que enseñar a nosotros. Bueno, me quedan 15 minuticos. Vamos entonces con el primer rey. Voy a borrar aquí y vamos con el primer rey. Ahora, cabe decir de paso, antes de que, como el problema no es el sistema, el problema es más profundo. Piensa en el sistema, monarquía, sistema tribal, el sistema de jueces, póngale aquí democracia, póngale aquí, ¿cuál otro? Dictadura, en fin. Como el problema no es el sistema, entonces, ¿qué clase de líder político, digámoslo así, tendría que ser el que viniera a cambiar, el rumbo? ¿Qué líder político? ¿A un monarca, un jefe de tribu, un juez, un demócrata o un dictador? Un salvador. ¿Y salvarnos de qué? ¿Del sistema? Salvarnos de esto. No es el champulín, no es el símbolo del champulín colorado, ¿no? Sí, porque de pronto. Porque el problema está aquí. Todos nuestros males, y no los del mundo solamente, hablemos de nosotros también. Este es nuestro problema. ¿Por qué el evangelio apunta acá? Porque es que ahí es el problema. Y les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mi ley. Claro, el sistema que vamos a tener finalmente en la tierra eterna, en la eternidad, la tierra prometida en la eternidad, es un sistema monárquico. Dios es el rey. Ahora, pero no solamente el rey, Él es nuestro juez. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro profeta. O sea, Él es todo. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Ok, vamos entonces, ahora sí. Vamos entonces con el primer rey, Saúl. Saúl. El Señor entonces les da un rey conforme a su corazón. Como pidieron un rey, ¿cierto? Bueno, les voy a dar un rey conforme a su corazón, que inició bien, como el pueblo de Israel. El Señor habla en los profetas: cuando yo te llamé eras apenas una virgen, desnuda, solitaria, y te limpié y te vestí. ¿Sí se acuerdan todos esos textos que dicen? Pues así eran ustedes, comenzaron bien, entre comillas. Pero era un hombre, este hombre al principio era tímido. Lo fueron a hacer rey. Ya el profeta le había dicho que lo iba a ungir como rey. Nos encontramos en tal parte, voy a ungir como rey. Se convocaron a todas las tribus, todo el mundo tenía que estar allá en esa reunión porque era la consagración del rey. ¿Y dónde está el rey? Búsquenlo. Ah, bueno, el Señor le dice al rey, al profeta: escójame la tribu de Benjamín. Entonces todo el pueblo estaba expectante, ¿cuál será el rey? El Señor dice: acércate a la tribu de Benjamín. Entonces se acerca a la tribu de Benjamín. Ah, es de la tribu de Benjamín. Escójame la familia tal. La familia tal. Y es fulano de tal, Saúl. Pero no está Saúl. ¿Dónde está el hombre? Estaba escondido en el bagaje. La comida de los animales por allá debajo. Por allá lo sacaron. Yo me lo imagino saliendo todo lleno de paja, de todo eso. Allá lo sacaron. Límpiese, mi hijo, que ya lo van a ungir. Bueno, ese era Saúl. Sin embargo, este hombre luego se volvió obstinado. De ser tímido,
Por eso yo digo, la baja estima no existe, Saúl es una demostración, no existe la baja estima, porque aparentemente tenía baja estima, ¿no? Resulta que el tipo resultó ser un soberbio. Y cuando ya comenzó a tener éxito, se mandó a hacer una estatua. Al contrario, el tipo decía, el profeta lo amonestaba, pero usted hizo mal, no, yo hice bien. ¿Por qué me dices que hice mal? Yo hice lo que Dios me dijo que hiciera. No, tú hiciste mal. O sea, todo esto el tipo mostró que era un altivo, orgulloso, un hombre obstinado, necio. Señora, autosuficiente, una de las cosas que yo tengo preparadas, autosuficiente, imprudente. Vamos a ir a la guerra y no tenían espadas. En serio, convocó para ir a la guerra y resulta que el único que tenía espada era él y el hijo. Vamos a ir a la guerra, pero vamos a ir en ayunas. Vamos a ayunar. O sea, imprudente, tipo de verdad necio. A él no le interesaba el pueblo, le interesaba su propio corazón, su propio beneficio. Claro. Claro. Ahora, una diferencia entre Saúl y David es que David antes de ir a la guerra oraba, Señor, vamos a hacer tal cosa, vamos por aquí, vamos por allá. El Señor le decía sí o no. El otro no, el otro ni oraba, vamos a pelear. Rey, qué pena, es que no tenemos espada. Vamos por fe. Bueno, este hombre gobierna más o menos entre el año 1050 y 1010 antes de Cristo. Estas fechas las doy para que usted se dé cuenta que no estamos hablando de cuentos, mitos y leyendas, no estamos hablando de historia real, verídica. Perdón. Toda la historia de Saúl está entre el primer libro de Samuel, capítulo 9 al capítulo 31. Como le digo, en la vida de Samuel comienza bien, llega a su auge, realmente no le dura sino como 2 capítulos y después de ahí para allá, en bajada. La escritura dice entonces era de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, su familia era pequeña, él mismo se veía como pequeño. Sin embargo, Saúl tenía unas características, era muy hermoso y era de grande estatura. El Señor, yo nunca me he dado cuenta hasta hace poco que volví, estoy preparando. La escritura describe a Saúl y la escritura describe a David, pero hay una diferencia entre las dos descripciones. Es que realmente Saúl, todo el que lo veía decía, uy, este hombre, ese aporte de rey que tiene. Era alto, era bien, dicen, bueno, de mi época decía bien mancancán. Pero David era un peladito. Y la escritura a propósito describe los dos. Y aún el mismo profeta Samuel cae en la trampa. Él vio a Saúl, dijo, uy. Y cuando vio al hijo, a Eleazar, creo que se llamaba el mayor, Eleazar, el hijo de Isaí, el mayor, dijo, uy, ese es el rey de Israel. El Señor dijo, yo voy más allá. Y escogió el más chiquitico. Algunos dicen que tenía 13, 14 años. David. Un simple pastor de ovejas. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Dentro de 8 días seguimos. Sí, pero no era su descripción física. O sea, no era el físico. O sea, ese tricitico mataba leones. Y el otro se escondía. ¿Sí lo ven? Amén. Bueno, antes de orar para terminar, termine la transmisión, por favor.